Muy bien. El tema que vamos a abordar el día de hoy es neoclasicismo francés, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con darles la bienvenida a todos ustedes. Quiero que se sientan libres y muy seguros de hacerme cualquier pregunta y de por favor disfrutar de la clase y que entre todos ustedes se apoyen, ¿de acuerdo? Bien. Bien, vamos a empezar con la definición del neoclasicismo francés, ¿de acuerdo? Primero tenemos que entender que es un movimiento que surge en la segunda mitad del siglo XVII, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que a partir del siglo XVIII es donde surge el siglo de las luces, ¿no? Este movimiento histórico de la Ilustración con la Revolución Francesa, que es en donde salen nuevos planteamientos, nuevas ideas, bastante revolucionarias, que lo que buscan es cuestionar el orden actual que se tenía en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a entender el neoclasicismo francés como un antecedente a este periodo histórico del siglo de luces, ¿de acuerdo? Bien, cuando alcanza su apogeo, el neoclasicismo es en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Cuando ya se empieza a sentir como que vamos a decir los primeros tintes de la ilustración. Y también tienen que entender que es un movimiento que directamente se opuso al barroco, pues lo consideraba que era un movimiento bastante fantasioso y muy desmesurado en las formas de la literatura. Vamos a ver más. Bien, como ya les había estado mencionando, tenemos que entrar en contexto con el siglo de las luces. Como bien les dije, a partir del siglo XVIII surge este siglo de la Ilustración, en donde se rechaza todo lo que se ha impuesto y solo se admite lo que llega a través de la razón. Es decir, hay un culto a la razón en este movimiento, que también surgió precisamente con el neoclasicismo, ¿ya? Entonces, en Europa empiezan a aparecer un grupo de pensadores que tienen un espíritu bastante científico y que toman la experimentación como un método para adquirir conocimiento, ¿de acuerdo? Y este movimiento recibe el nombre de Ilustración. Bien, sigamos. Este movimiento o esta corriente literaria tiene características como cualquier otro, ¿de acuerdo? Una de las primeras características que tiene y de las principales, que quiero que por favor se les quede bien grabado, es que imita los modelos clásicos, pero predominando la razón y lo académico. ¿Por qué recibe el nombre de neoclasicismo? Es decir, porque reinterpreta esos clásicos que hemos conocido a través de la literatura griega y la literatura romana y los reinterpreta, ¿no? Entonces, ahí es que nace el neoclasicismo. Es una nueva forma de la literatura clásica que ya conocíamos, ¿no? Entonces, esos pensadores, esos nuevos autores del neoclasicismo, tratan de centrar sus obras en la razón y en lo académico, ¿de acuerdo? Vamos a ver que muchas veces hacen críticas a la sociedad, hacen críticas a todo tipo de cosas. Vamos a verlo con un autor concretamente en Molière, que es, que es un autor que se dedicaba es un dramaturgo, ¿de acuerdo? Es decir, escribía dramas, escribía piezas para teatro, y tenía bastante comedia en sus obras, ¿no? Entonces, a través de la comedia es que hacía una crítica a la sociedad y a ciertas cosas que él consideraba que merecían ser vistas desde otro punto de vista, ¿no? De acuerdo. Entonces, dicho eso, tenemos en cuenta que aquí predomina la razón y es una reinterpretación de los modelos clásicos, ¿de acuerdo? También, también tenemos que tener en cuenta que son muy respetuosos con las normas y reglas en la literatura, ¿de acuerdo? Y se escribe con un rigor métrico. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, los textos, y bueno, especialmente la poesía, se puede medir en sílabas métricas, ¿no? De acuerdo, contamos las sílabas y sabemos cuántas sílabas hay por verso, cuántas sílabas hay por párrafo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el neoclasicismo no innova, digamos. Hay otras corrientes que ya vamos a ver posteriormente, como el vanguardismo, que sí innovan en este tipo de aspectos, ¿no? Y no respetan las reglas ya establecidas para ciertos tipos de literatura como la poesía, como los cuentos, como las novelas, sino que las reinventan. Y por eso son vanguardistas. Pero en el neoclasicismo no. Son de hecho bastante respetuosos con estas reglas y por ello es que se pusieron al movimiento del barroco, ¿no? Porque ahí sí no era tan rigurosos con las reglas, ¿de acuerdo?
Otra cosa que tiene que ver mucho con la característica que hemos mencionado anteriormente es que se preocupa por la expresión formal, ¿de acuerdo? Eh, como hemos dicho, es bastante riguroso, entonces el lenguaje que se emplea en esta literatura es bastante formal y, digamos, no caen en emplear modismos o emplear otro tipo de palabras. Es una expresión bastante formal que se refleja en sus obras y también rechazan la fantasía, ¿de acuerdo? Esta es una característica bastante importante porque en general se oponen a los sentimientos y a la fantasía, pero ya vamos a ver con un autor después, posteriormente, que escribía historias de fantasía, pero vamos a ver por qué también está considerado dentro de este movimiento, a pesar de que sus cuentos eran de fantasía, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Según Ortega y Gasset, que es un autor español bastante reconocido, vamos a decir que es un literato que estudiaba bastante a las corrientes literarias, señala que todo lo neoclásico se avergüenza de sus emociones. Es decir, que hay un rechazo bastante generalizado a los sentimientos y a las emociones que se expresaban en la literatura, y por el contrario buscan incluir la razón y a la academia, ¿no? Como ya hemos mencionado antes. Y por último, vamos a ver que en este género destacan bastante en esta corriente destacan bastante los géneros como el teatro y la fábula. De acuerdo. ¿Por qué el teatro y por qué la fábula? Porque una manera que los autores veían de incluir sus interpretaciones, apelando a la razón y a la academia, era a través de las moralejas, ¿no? Y ustedes saben que en una fábula siempre vamos a encontrar moralejas, ¿no? Nos cuentan una historia y al final en el desenlace nos explica una moraleja que tenemos que tener en cuenta para que no nos pase una situación similar, ¿no? Y en el caso del teatro, como hemos mencionado, hay un autor que lo vamos a ver a continuación, eh, que hace uso de los dramas para hacer comedia. Y hace comedia a través del teatro y a través del teatro hace una crítica, ¿no? Entonces apela a la razón a través de ello. Bien, entonces sigamos. Bien. Este es el autor del que les estaba comentando. Su nombre es Molière. Molière es un autor francés, también fue escritor, actor y comediógrafo en la literatura occidental, ¿de acuerdo? Es considerado el padre de la comedia francesa, la comédie française. Entonces, eso es algo que tienen que tener bien, bien en claro, porque a pesar de que era un dramaturgo, especialmente escribía comedia, ¿de acuerdo? Sus obras principales son El Doctor Enamorado, Las Preciosas Ridículas, El Avaro, La Escuela de las Mujeres, Anfitrión, Tartufo, Misántropo y el Enfermo Imaginario, ¿de acuerdo? Aquí están listadas, como pueden ver. Y vamos a hablar un poco más de ello. Como les estaba mencionando, es un autor que destaca bastante porque eh, reinterpreta, ¿no? Lo que se hacía desde el teatro. Es decir, no solo nos muestra una pieza de teatro como tal, sino que hace comedia. Y esta comedia en su mayoría son sátiras, es decir, se burlaba bastante de la sociedad y de ciertas situaciones que a él le parecía que se podía hacer comedia de ello, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de las mujeres critica bastante a la educación que se le daba a las mujeres en ese entonces, ¿no? Y lo hace de una forma, y como les dije, escribe comedia, entonces lo hace de una forma que para el público es bastante atractivo, ¿no? Entonces ya no lo ven como que les esté sermoneando, como les esté haciendo directamente una crítica a su forma de pensar las cosas, sino que es precisamente eso, una comedia con la que tú te puedes reír y decir, ah, bueno, sí, esto está mal, o esto debería corregirse, o esto debería ser de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Molière innova. El Ávaro también es una de sus obras más reconocidas, que también habla de eso, ¿no? Hace una crítica a un personaje concretamente que estaba enamorado, quería casarse, tenía esas aspiraciones, pero por su avaricia de recibir una herencia, pues no logra casarse, ¿no? Entonces, y es una historia de hecho bastante cómica, entonces vamos a encontrar esas características, ¿no? Donde busca una cualidad o una situación a la que criticar y de la cual hacer comedia. De hecho, un dato curioso con su última obra de El enfermo imaginario, que está acá, que fue en 1673,
Pocos días después de que se estrenó la presentación de su obra en el teatro, él se sintió bastante mal y de hecho falleció de tuberculosis, ¿no? Y esta obra concretamente habla de una persona hipocondriaca. Una persona hipocondriaca es aquel que cree que tiene una enfermedad o que padece de varios males, pero en realidad es solo su cabeza jugándole una mala pasada, ¿no? Entonces fue bastante curioso de que una de sus últimas obras tratase de una persona hipocondriaca y él terminó falleciendo de tuberculosis, que recordemos que para la época, que estamos hablando del siglo XVII, no, pues no era una enfermedad bastante estudiada o que tuviese algún tipo de tratamiento. Bien, vamos a seguir con el siguiente autor. ¿Tienen alguna pregunta de Molière o todo está claro o quieren saber algo más? A ver, sí, son libres de abrir su micrófono. A ver, ¿dónde está la barrita de Zoom? Sí les he permitido, si no me equivoco. A ver, dice todo acá. Sí, murió joven, tristemente. Como dije, de tuberculosis. Pero quién sabe, nos hubiese dejado más piezas cómicas. Bien, es todo, creo, son todas las preguntas. Bien, ya, pasemos al siguiente autor. Bien, Jean de La Fontaine es un fabulista francés, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de las fábulas, que como bien hemos dicho, es una historia que en el desenlace busca darnos una moraleja. Y Jean de La Fontaine es especialmente, vamos a decir, empático con este aspecto, ¿no? Todas sus fábulas contenían una moraleja. Es lo que él buscaba, ¿no? Como bien hemos dicho, el neoclasismo en general busca ensalzar la razón, ¿no? Y con ello educar a las masas. Por eso es que tuvimos a un autor como Molière, quien hacía teatro. Y a través del teatro es que podías, bueno, influenciar en las personas ciertas ideas, ¿no? Sobre todo si era teatro de comedia. Y lo mismo con Jean de La Fontaine, quien hace estas fábulas precisamente eso, para poder educar a las demás personas. ¿De acuerdo? Ok, aquí parece que, bueno, ya. El objetivo de las fábulas era trazar una forma poética de las mejores composiciones de los maestros antiguos, ¿de acuerdo? Él se inspira bastante en maestros griegos, en maestros romanos, que tenían ellos sus propias fábulas. Por ejemplo, tenemos a Esopo en Grecia, pero él hace una nueva interpretación, ¿no? Entonces, él escribe esas fábulas inspirado de nuevo, como hemos dicho, en un autor clásico. En este caso, en autores clásicos griegos, ¿de acuerdo? Y una de sus obras más reconocidas son las fábulas de Fontaine, perdón. Estas fábulas es una serie de recopilaciones de muchas de sus fábulas, como, a ver, tenemos el perro y el zorro, el cordero y el lobo. Son varias fábulas así que tienen como que, vamos a decir, dos dicotomías en su título, diciendo el bueno y el malo, cosas así, ¿no? Entonces, es una historia que se basa principalmente en dos personajes que están enfrentados y al final nos da una moraleja, ¿no? Eh, este autor no, digamos, no se centró tanto a ver cómo les puedo decir, no se centró tanto en desarrollar este otro tipo de géneros literarios, como las novelas o los cuentos, porque como hemos visto, en el neoclasicismo se busca ensalzar la razón. Va a sonar muy repetitivo, pero es algo que tienen que tenerlo muy en claro, porque es una característica que los va a ayudar a identificar si tal obra o tal autor es de tal corriente literaria, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, predominan estos géneros, ¿no? Como la fábula y el teatro. Entonces, este autor no buscaba escribir cuentos o novelas, sino fábulas, y de hecho todas sus obras son ello, fábulas. Con otras corrientes tenemos autores que escriben desde poesía, cuentos hasta novelas, pero en esta corriente se centra bastante en ello, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de esta autora hasta acá? Si no tienen una pregunta, simplemente ponen en el chat que no, y ya está, yo sigo. Bien. Sus libros fueron prohibidos.
Ah, eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Con Jean de La Fontaine no fueron prohibidos, pero me has hecho acordar que con Molière sí que fue prohibido el tartufo, ¿de acuerdo? Fue prohibida la presentación en el teatro, en la primera presentación, si no me equivoco, porque, bueno, no lo consideraban que era un poco subido de tono, o porque cuestionaba muchos valores que ellos tenían bastante implantados, ¿no? Pero como hemos visto ya con el desarrollo de estas nuevas ideas, pues ya la sociedad francesa empezó a aceptar este tipo de nuevas ideas, ¿no? Entonces fue bastante raro que concretamente con esta obra se censurara sin haber censurado otras, ¿no? Como la Escuela de Mujeres, bueno, en esa época, en el siglo XVII, criticar la educación de las mujeres era de hecho bastante fuerte, ¿no? Bastante polémico, pero no, bueno, su prohibición vino con el Tartufo. Pero como hemos visto, Em, esta corriente se siguió desarrollando, evolucionando en lo que ya hemos dicho el siglo de las luces. Entonces, ellos son como que los pioneros, los que empezaron con esta nueva reinterpretación de la literatura clásica y que posteriormente dio pie a que nazcan las ideas de la ilustración, ¿no? Entonces, como hemos visto, eh, al final de todo sí surgió un movimiento que apele a la razón, que ya vamos a ver que es muchísimo más fuerte con la ilustración. Bien, esas han sido todas las preguntas, creo, ¿no? Bien, ya sigamos con el otro autor que les va a parecer bastante interesante, ya que es Charles Perrault, que es autor de obras bastante conocidas, de clásicos infantiles, que de hecho vamos a empezar a nombrarlos ahora, Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita y El Gato con Botas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué este autor que escribía libros de fantasía en un principio, por qué es incluido en el neoclasicismo francés? ¿Por qué? Porque estas obras no son todas de su autoría, ¿de acuerdo? No es que él nació con la idea de Caperucita Roja o que nació con la idea de El gato con botas y de Pulgarcito, ¿no? Estos cuentos eran cuentos que estaban esparcidos por la sociedad francesa, ¿no? Es decir, que ya los conocía bastantes personas de esa sociedad, pero que no estaban recopilados en un libro como tal, ¿no? Generalmente en esa época las criadas eran las que se encargaban de propagar estos cuentos. Por ello es que varios de estos cuentos están recopilados en un libro que se llama Los cuentos de Mamá Ganso. No sé si habrán oído de ese libro, en donde recoge, ¿no? Todos estos cuentos infantiles, que es del autor de me confundo un poquito, son autores franceses, a ver, Charles Perrault, y aquí está la clave de por qué es incluido en el neoclasicismo francés, ¿de acuerdo? Dice, ha sido principalmente reconocido por dar una forma literaria a cuentos clásicos infantiles. Y dice, atemperando en muchos casos la crudeza de las versiones orales, en la mayoría de sus cuentos infantiles y de fantasía, ¿de acuerdo? Hay muchísimas versiones de estos cuentos, ¿no? Pero hay como que un grado en el que se cuentan, ¿no? Hay quienes te cuentan, por ejemplo, en el caso de Caperucita, que bueno, que vino el cazador y la salvó, ¿no? Esa es la versión más bonita. Luego hay cuentos en donde te dicen que no, que Caperucita en realidad había sido ultrajada por el lobo y por el cazador más todavía y su abuela, ¿no? Entonces que eso era como que una enseñanza para las chicas de esa época de que no debían salir solas, ¿no? Y luego hay otra versión, que es la de Charles Perrault, que nos dice que Caperucita Roja en realidad sí fue devorada por el lobo y no hubo tal cazador que vino a salvarla a ella y a su abuelita, ¿no? Entonces a eso se refiere con que está temperando la crudeza de las versiones orales. Es decir, no se queda con el final feliz, pero tampoco se queda con el final más desgarrador que existía, ¿no? Se queda él con una versión en el medio, ¿no? Y es así que reinterpreta todos estos clásicos infantiles, ¿no? Y ya no nos muestra, digamos, la típica historia feliz, ¿no? Entonces, al hacer este cambio es que ya no es considerado tanto un autor de fantasía, aunque los personajes y ciertos elementos de la historia sí contengan fantasía, ¿no? Entonces aquí sí hay, de hecho,
Hay quienes consideran que no se lo debe incluir en esta corriente, pero hay quienes consideran que sí se lo debe incluir. Yo se los menciono porque es un autor bastante reconocido y que fue uno de los primeros en recopilar estos cuentos infantiles que, como bien sabemos, hasta la actualidad los conocemos, ¿no? Hasta la actualidad se siguen haciendo adaptaciones de estos cuentos en el cine, entonces yo creo que es bueno que se lo estudie, aunque no siempre a la gente le gusten las versiones que escribió Charles Perrault, ¿no? Posteriormente les voy a mencionar como dato curioso que los hermanos Grimm fueron quienes recogieron las recopilaciones de Charles Perrault y publicaron una nueva versión de estos cuentos, que estos son los que han sido publicados a la actualidad. Sí, a ver, creo que tenemos una pregunta. Sí, son clásicos de Disney, claro. ¿Ven? Son como, ustedes mismos lo están mencionando, son los clásicos, ¿no? Entonces, teníamos estos clásicos que eran pregonados, como ya hemos dicho, por las criadas decían, les contaban estos cuentos a los niños, y el primer autor en recoger estos cuentos es Charles Perrault, pero que incluye sus propias versiones, ¿no? Pero como hemos dicho, muchas veces esta versión se consideraba muy, muy cruda, y posteriormente con los hermanos Grimm es que ya se hacen versiones más felices. Aquí está la Cenicienta también, sí, sí está. La Cenicienta también es recogida por este autor, así como La Bella Durmiente, ¿no? Por ejemplo, la Bella Durmiente, hay una versión en donde se señala que ella en realidad, pues fue ultrajada por el príncipe para tener bastantes hijos, y no fue recién hasta que... Y creo que nunca despertó, si no me equivoco. Entonces, no fue que con un beso de amor despertó, como conocemos en el cuento clásico, ¿no? Pero hay autores que recogen estos cuentos y les dan otra versión. Yo creo que sería un ejercicio muy interesante de su parte si es que buscan estas versiones, también como la de los hermanos Grimm, y bueno, lo contrastan. Y ya para que entiendan también un poco el movimiento, ¿no? Porque de hecho este autor también busca que en sus historias hay una moraleja, ¿no? Como les mencioné con Caperucita Roja, la moraleja era esa, ¿no? Que las niñas, las chicas, las señoritas no salgan solas, ¿no? Porque podían correr muchos peligros. Quizá no ser devoradas por un lobo, pero sí podrían ser ultrajadas, podrían ser secuestradas, ¿no? Entonces, era una manera de, como les dije, educar a las masas, ¿no? En este caso, en su mayoría, este autor recoge estos cuentos y los reinterpreta, pero digamos no llega a escribir novelas y tal, ¿no? Entonces, por eso es que lo que les mencionaba en un principio es bastante importante, ¿no? De recordar. El teatro, las fábulas, era lo que mayormente predominaba aquí, y en el caso de Perrault, que son cuentos que tienen también moraleja. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Hola, todo claro. ¿Seguros? ¿Tú? ¿Ninguna? Bien, bien. Es una lección bastante cortita, de hecho, pero si quieren que vuelva a explicar algún otro punto, con gusto. Vamos a ver. Ahora vamos a practicar con el Kahoot. ¿Les gusta el Kahoot a ustedes o no? A ver, vamos a ver. ¿No conocen el Kahoot? Hola. Chicos, tienen que participar. Esto es para que ustedes aprendan. ¿No? Uy, hay varios que no conocen. Ya, va a estar perfecto. A ver, recién es mi primera clase, entonces no estoy un poco familiarizada con los contactos de Zoom. Y no sé cómo activarles, creo, el micro, o creo que ustedes no quieren hablar, no sé. Espero que esté activado. Bien, no conocen el Kahoot ya. Es un juego. Voy a necesitar que ustedes tengan un celular a la mano, ¿de acuerdo? A ver, voy a dejar de compartir para compartirles otra pantalla en donde va a estar nuestro juego, ¿de acuerdo? Una vez que ustedes tengan listo su celular con internet, ¿de acuerdo?
Me confirman, por favor. A ver, les voy a dar unos minutitos a las 4:05 para empezar con el juego y les voy a explicar el juego, así que no se preocupen. He visto que varios dicen que no conocen Kahoot, pero no se preocupen. Es un juego con el que vamos a ver qué tanto han aprendido, ¿de acuerdo? Y vamos a corregir, digamos, pregunta por pregunta para para que ustedes eso, refuercen lo que les he explicado. Tienen que estar tienen que estar con un celular aparte, ¿de acuerdo? No salgan de la reunión. Si están conectados de su computadora, quédense en su computadora. No, es con un link que les voy a pasar y les voy a pasar un código y ahí es donde ustedes van a poder jugar, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Vamos a ir alistando el Kahoot mientras ustedes alistan sus celulares. De acuerdo. A ver. Bien. Aquí les voy a dejar el link que tienen que abrir y en unos momentos voy a estar compartiendo en pantalla para que puedan ingresar el código. Ay, lo he mandado por mensaje directo, ya me di cuenta. Sí. Gracias por avisar. Así avísenme normal. Ya está, ahora sí está para todos el link. Y vamos a ver. Y ya, ahora sí voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el pin e ingresen. Bien. Ya, confírmame por el chat, todo me confirman por el chat si es que se ve la pantalla, si es que pueden ver el pin. Sí, se ve. Ay, gracias por activar tu micrófono. Sí, se ve. Muy bien, entonces ustedes en el link que le he pasado, ahí ven, ahí está ya. Tenemos a Lucas, tenemos a Abigail. No se preocupen chicos, los vamos a esperar eh, hasta que todos entren. A ver, ¿cuántos somos en la reunión? Vamos a ver. Bueno, 69, ya, a ver, tenemos. A ver, estos nombres. Puedo censurar yo los nombres, así que pónganse esos nombres reales. Mayela, el ya tú sabes. Ay, bueno, ya. Como es el primer juego que tenemos en clase, ya. Voy a permitirles eso. Pero ya luego con sus nombres, ¿no? En esta clase no les voy a dejar, digamos, un Kahoot de tarea, pero quizá en otra sí. Que como ven, van a ver que es un juego bastante divertido. No lo van a sentir como tareas, nada más para que ustedes practiquen. Y nada más así, yo les mando el link y ustedes pueden practicar el juego sobre lo que hemos hecho en clase, ¿no? Bien, tenemos ya 20 participantes de 69. A ver. No digas eso, no que perderás. A ver, Jennifer nos dice cuál es el pin. El pin está en la pantalla, pero de todas formas lo voy a escribir eh, para que todos puedan ingresar. No te preocupes, Jennifer, no te preocupes. ¿Quién será Ga? Ay, estos nombres que se ponen, después si ganan, yo no sé quién va a ser Ga el que gane. La cosa es que se reconozca quién gana, ¿no? A ver, yo sigo esperando, no se preocupen, sé que esto demora un poco. ¿Hay un límite de tiempo? ¿Te refieres para el juego? No, todavía no lo he iniciado, estoy esperando que por lo menos se conecten varios al juego. Y para cada pregunta he puesto 20 segundos si no me equivoco. Y son preguntas bien facilitas, van a ver, van a ver. Eso es, vayan entrando. Muy bien, chicos. Ya tenemos casi a la mitad. Los demás que habrán dejado la clase ahí en stand-by, van a ver. Vamos, ahí está Jennifer, se conectó.
el ya tú sabes. No carga, Antonio. Uy, no te preocupes, todavía seguimos esperando. Yo sé que la conexión de todos no es la mejor y a veces hay problemas, ¿no? Pero no se preocupe. Sakuna. Sakuna. Y a ver, les voy explicando un poco la dinámica del juego. Son preguntas que les va a aparecer a ustedes en la pantalla de su computadora, les va a aparecer la pregunta y las opciones de la respuesta, ¿no? Y cada opción tiene un color y una figura, ¿no? Entonces, los colores son rojo, amarillo, azul y verde, si no me equivoco. Entonces, ustedes la que vean que es la, digamos, la opción correcta de acuerdo al color y de acuerdo a la forma, ustedes lo marcan en su celular. Ahí en su celular solo les va a aparecer las figuras, si no me equivoco. No recuerdo haber activado la pregunta para que también se vea, pero en todo caso yo voy a leer tanto opciones como preguntas. Bien, 35. Vamos, vamos chicos, vamos. Sí, voy a enviarles el link de nuevo, a ver. Espero que salga. Sí, sí, ahí está el link. Vamos, vamos chicos. A las 4:10 empezamos ya el juego. Digo yo, hay 69, bueno, hay 71 participantes. Y aún no se conectan todos. 36 somos. El que va a ganar. Ya vamos a ver si ganas. Esos no llega a mí. Sí, sí, sí. Me hubiera puesto Sasuke. Vale. Sasuke de Naruto, creo. En sala de espera ustedes hace rato. A ver, a ver. Ya, nadie más se va a conectar. Vamos. La idea es que participen todos para que puedan aplicar lo que les he explicado, porque esta es para mí una manera de ver de que ustedes han entendido el tema, porque si no han entendido el tema, pues a explicar de nuevo y una y otra vez hasta que todos podamos aprender. A ver, me dicen, este es el código. Ay, Dios, sigo mandando un mensaje directo. Ya. Este es el código. Antonio, ya puse el código en el chat. Puedes cambiar tu nombre. No sé si las opciones de Kahoot te permiten cambiar el nombre. Bien, vamos, vamos. Vamos chicos, ya. Yo creo que ya todos estamos ansiosos de iniciar el juego. 39. No puede ser, la mitad normal de la clase va a jugar. También pueden entrar desde su ordenador, pero eso sí les digo que va a ser un poquito difícil porque van a tener que estar, digamos, entrando a la pestaña de Zoom y a la pestaña del ordenador y ahí van a perder tiempo. Entonces, por eso yo les indiqué que con su celular. Pero en todo caso, si es que no pueden con su celular en este momento, pues entran desde el ordenador, desde su computadora. Bien, bien, ya. 37, se han salido dos, estábamos en 39. Qué raro. Ya son 4:10, ya voy a dar a iniciar el juego. A menos que alguien me diga que lo espere así, no sé, que justo está entrando. Bien, vamos a darle a iniciar. A ver qué dicen, qué dicen. Go, go. Uy, ¿cuál es el link? Mi querida Lady. Ahí está el link, ahí está. Rápido, rápido. Y colocas el código que aparece en pantalla. Ya. Y bueno, chicos, ya. Vamos a darle a empezar. A ver. Sí, ya. ¿Me confirman? No te preocupes, no es obligatorio, como te dije, solo para que ustedes practiquen lo que han aprendido, ¿de acuerdo? No se trata de que solo hagamos una clase teórica, también que ustedes practiquen. Y bien, ahora sí vamos a empezar. 43, ya estamos. Ya está, ya. 3, 2, 1.
Dice la pregunta, el neoclasismo surge en el siglo, y aquí ustedes tienen que seleccionar, 19 rojo, 21 azul, 18 amarillo y verde jamás existió. Bien, 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 bien. Oh, muy bien, muy bien. Pues vamos a ver. XD está en... ¿Quién será XD? Bueno, Claudia, Antonio, Damaris, Jennifer. Se ven las preguntas, ¿no? Si hay algún problema me avisa. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Atentos. Es considerado el padre de la comedia francesa. Rojo Molière, azul Jean de La Fontaine, amarillo Charles Perrault y verde ninguno de los anteriores. Bien, bien. Bien, bien clase, bien. Uy, hubo gente que creyó que era Jean de La Fontaine. Recuerden, Jean de La Fontaine escribía fábulas con moralejas. Molière es el que escribía dramaturgo, perdón, es el que era dramaturgo y escribía piezas de teatro, ¿no? Llenas de comedia, como les dije. El padre de la comédie française. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. XD sigue sacándole ventaja a todos. Mira, Anthony está cerca, Damaris también, Farid y Sakuna. Excelente, excelente. Vamos, sigamos. ¿Verdadero o falso? El neoclasismo francés antecede al siglo de las luces. El azul es verdadero y el rojo es falso. Bien, muy bien, me encanta. Es bonito ver que han aprendido. O se estarán pasando las respuestas, no creo, ¿no? Dice, XD, oh my god, XD le sigue sacando ventaja a todos. Anthony, Farid y Sakuna y Fiorella está que les pisan los talones. Muy bien, siguiente pregunta. El neoclasismo es un movimiento que busca, rojo, modificar la sociedad y educar a partir de la razón, azul no busca nada, amarillo, mostrar los sentimientos y las emociones, y verde, la libertad. Uy, hubo alguien que se tentó con la libertad. 6, mostrar los sentimientos y las emociones. No, chicos, no. Como hemos dicho, como lo menciona de hecho el autor español que les dije, Ortega y Gasset, el neoclasicismo rechaza a las emociones, ¿de acuerdo? Y modificar la sociedad y educar a partir de la razón. Muy bien, esta es la palabrita clave que ustedes tienen que tener en mente cuando escuchan neoclasicismo, razón, ¿de acuerdo? La persona que se tentó por la libertad, bien, también porque, bueno, no es porque la libertad sea un término que pertenezca precisamente al neoclasicismo, pero sí al siglo de las luces, ¿no? Con la Revolución Francesa, la libertad de la que tanto se hablaba, ¿no? La fraternidad también, ¿no? Entonces, por ahí va, pero principalmente razón. Ustedes ponen neoclasismo al lado un símbolo de igual y razón. Bien, sigamos con la siguiente pregunta. Bien, XD, no sé quién es XD, no sé, vamos a felicitar a XD cuando gane. Anthony, Sakuna, Fiorella, Alex. Muy bien, chicos, muy bien. Sigamos. El neoclasicismo destaca la fantasía y los sentimientos. Verdadero azul, falso rojo. Este está fácil, tiene que ver mucho con el anterior. Vamos. Verdadero. Verdadero, 11 personas. Sí, chicos. Recuerden que con el autor Charles Perrault tenemos un autor de fantasía, pero como bien les dije,
no destaca estos finales felices e incluye moralejas en el desenlace de sus cuentos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es un neoclásico porque reinterpreta los cuentos clásicos, ¿de acuerdo? Pero no, en sí este movimiento no destaca fantasía y los sentimientos, ¿de acuerdo? La respuesta correcta era falso. Se destaca la razón, recuerden, razón. La razón se opone a los sentimientos, a las emociones. Bien, sigamos. Bien, bien. Entraron nuevas personas al chat. A ver, Alexandro, el que va a ganar. Miren, el que va a ganar ya se asomó. Muy bien, sigamos. Dice, ¿qué género destaca con el neoclasicismo? ¿La lírica, las novelas, los cuentos o el teatro y las fábulas? Muy bien, están respondiendo rápido. Miren ustedes. Excelente, me encanta. Ganaron por goleada. Teatro y fábulas. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver. XD. Vamos, alguien que quiera destronar a XD. No, mentira. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Uy, ¿cuál de las siguientes es una obra de Molière? Rojo, el Ávaro, azul, la Escuela de las Mujeres, amarillo, el Tartufo, verde, todas las anteriores. Uy, vamos a ver. Sí, no se preocupen si se les va el internet. Aparezco en la portada. Muy bien. A ver. Muy bien. Sí. Muy bien a las personas también que respondieron el Ávaro, porque como les dije, es una de las obras más representativas de Molière, ¿de acuerdo? Pero también hemos hablado de esta obra, El Tartufo, que fue una de las obras que censuraron, gracias a que uno de sus compañeros preguntó, y también hablamos de la Escuela de las Mujeres, que también hacía una crítica a la educación de las mujeres, ¿no? Y muy bien por las personas que respondieron todas las anteriores. A ver, ¿qué dice el chat? No respondí como 3 preguntas. Uy, qué pena, qué pena. Ya saben, ya, como nuestras clases van a ser con Kahoot, sí. Prepárense para listar sus megas, alistar lo que sea que puedan para poder jugar. Bien. Uy, el que va a ganar se coronó. Miren, bien. Vale. Sigamos, que faltan ya pocas preguntas. ¿Qué dicen? F. A ver. Dice, ¿cuál de las siguientes es una obra de Jean de La Fontaine? Rojo, el Ávaro, azul, Caperucita, amarillo, el Tartufo y verde, las fábulas. Excelente, están respondiendo rápido. Muy bien, las fábulas. ¿Quién marcó Caperucita? No, chicos, 21 Caperucita. No. Recuerden, Caperucita, Charles Perrault, como quieran decirlo. Yo les estoy como que enseñando un poquito también la pronunciación de los autores en francés, pues por cultura general, para que ustedes también se sientan cómodos al hablar de los autores, ¿no? Porque también cuando uno lo lee como que Jean de La Fontaine, no, de La Fontaine. Estoy estudiando francés, así que si quieren, les podría enseñar algunas palabritas que son muy fáciles de aprender y que les van a ayudar a pronunciar muchas palabras en francés. Van a encontrar en su vida, en la literatura, en historia, en muchos artículos o personas académicas que ustedes vayan a leer, a académicos franceses. Entonces, sí, no está de más pronunciar sus apellidos, sus nombres en francés, ¿no? No le tenía fe a XD. Vale, va. Ya, esta es creo, esta es la última pregunta. De aquí tenemos el ganador. ¿Cuál de las siguientes es una obra de Charles Perrault? ¿Caperucita, La Cenicienta, todas las anteriores o El gato con botas? Esta estaba con truco. Bien. También las demás personas que han marcado las otras opciones, sí, está bien, porque también les dije que sí. Bien, ahora sí vamos a saber al ganador.
Aquí está nuestro podium. Valex, tercer puesto, muy bien. Alonso, segundo. Y el primero es XD. Ok, ok, mira, runners up, el cuarto puesto es el que va a ganar y quinto, pucha, se desapareció. Excelente. Bueno, ¿quién es XD? ¿Alguien? XD. Chicos, ¿quién es XD? ¿Nadie? ¿Nadie es XD? Vale, nadie es XD. Ok. Todos somos XD. Que hable por micro. Sí. Vamos a dejar de compartir, a ver un momento. Para cerrar nuestro Kahoot. Es posible que sí salir. Y vamos a salir. Bien. Bueno. No ganó el que iba a ganar. Sí. A ver, chicos, vamos a detener la grabación acá. A ver. Vamos. Ah, bueno, creo que primero tengo que. La asistencia. A ver, esperen un momento.